Hola a todos, junto con saludarlos, a continuación revisaremos la cápsula sobre coqueluche para la asignatura Salud del Niño y Adolescente 2. Bienvenidos. El coqueluche, a través de la historia, ha sido denominado de diferentes maneras, como tos convulsiva o tos ferina, y corresponde a una enfermedad infectocontagiosa producida por una bacteria llamada Bordetella pertussis, para la cual los seres humanos somos los únicos reservorios conocidos. Se caracteriza por ser una enfermedad de curso prolongado que puede llegar a ser grave en los primeros meses de vida e incluso mortal. El coqueluche es una enfermedad altamente contagiosa a través de las gotitas respiratorias, siendo el árbol respiratorio la puerta de entrada. El Ministerio de Salud de Chile la define como un cuadro caracterizado por tos por más de 7 días acompañado de paroxismos de tos, siendo estos varios episodios seguidos sin descansos de tos. Además, posterior a presentarse un estridor inspiratorio, incluso vómitos inducidos por la tos. En recién nacidos pudiese presentarse atípicamente con pausas respiratorias o apneas. Corresponde a una enfermedad de notificación obligatoria. Si bien el coqueluche se distingue por su característica tos, pudiesen existir casos donde el paciente presenta esta característica tos, sin embargo no es posible aislar la bacteria de secreciones respiratorias a través de cultivos microbiológicos. Es así como en la actualidad podemos encontrar distintas clasificaciones del coqueluche. Respecto a estas clasificaciones, podemos encontrar la bordetelosis, el síndrome coqueluche-oídio y el coqueluche. La bordetelosis se define cuando el paciente no tiene la característica tos del coqueluche, pero sí es posible identificar la bacteria en sus secreciones respiratorias a través de exámenes microbiológicos. Esta es una situación atípica en los niños, siendo más frecuente en adultos, quienes se comportan como portadores asintomáticos. El síndrome coqueluche-oídio corresponde a la presentación de los síntomas, es decir, la característica tos, pero no se aísla la bacteria en las secreciones respiratorias, es decir, no encontramos Bordetella pertussis, sino que se pueden aislar otros microorganismos. Dentro de los principales involucrados encontramos Mycoplasma pneumoniae, virus respiratorio sincicial, adenovirus, virus de influenza o virus de parainfluenza. Y finalmente, la clasificación de coqueluche corresponde a la presentación de los síntomas clínicos, es decir, la característica tos, en conjunto con la identificación del agente causal, es decir, la bacteria Bordetella pertussis en secreciones respiratorias, siendo la condición más habitual de presentarse en los pacientes pediátricos. Ahora bien, si revisamos la patogenia del coqueluche, podemos definir la infección bacteriana por coqueluche como una toxemia, dado que tenemos una respuesta del organismo a la infección por la bacteria y a las toxinas que esta bacteria libera a la vía sanguínea. Esta toxemia hace referencia a un gran daño que se produce en el epitelio respiratorio por la bacteria, la que tiene un tropismo especial por las células ciliadas, anclándose en ellas y produciendo parálisis de los cilios, pero no invade la submucosa ni accede al torrente sanguíneo. Sin embargo, la toxina pertussis sí es responsable de generar daño a través de la vía hematógena, el que se caracteriza por hiperleucocitosis, principalmente aumentando el recuento periférico de neutrófilos y especialmente linfocitos. El coqueluche ha sido dividido en fases. Si bien es una enfermedad que da cuenta de un curso prolongado a través de las semanas, podemos distinguir 3 fases. La primera fase, llamada fase catarral, donde podemos tener una duración de 1 a 2 semanas y los síntomas son síntomas leves como secreción nasal o tos ocasional. Sin embargo, es una etapa altamente contagiosa. La segunda fase, llamada fase paroxística, donde podemos considerarla en promedio de 1 a 6 semanas de duración hasta 10 semanas de duración, donde aparecen los accesos de tos característicos y agobiantes para el paciente, generándose complicaciones durante esta etapa. Y la tercera fase, o la fase de convalecencia, también llamada fase de recuperación, es donde tenemos una recuperación gradual de la sintomatología, pero todavía pudiese persistir la agobiante tos. Los síntomas durante estas primeras fases pueden cambiar dependiendo de la edad del paciente. Se ha determinado que en la primera fase o fase catarral, en los recién nacidos, puede agregarse, además de la dificultad respiratoria, dificultad para alimentarse, taquipnea, tos y en algunos casos apnea, cianosis y bradicardia.
En la segunda fase, en la fase paroxística, además de los accesos de tos repetidos y agobiantes, puede verse rubicundez o cianosis, dependiendo de la intensidad del cuadro, y en la fase 3 podrían aparecer las complicaciones. El cuadro característico, además de la característica tos, que se observa en accesos repetidos e intensos, pudiese apreciarse además congestión facial, petequias, hemorragia conjuntival, epistaxis. Es importante mencionar que el examen pulmonar de los pacientes con coqueluches es normal, es decir, no tiene ruidos respiratorios agregados. Como mencionábamos, las complicaciones pueden presentarse en la tercera fase, y dentro de las complicaciones de los accesos de tos repetidos e intensos, podemos identificar complicaciones comunes y menos graves, como el vómito, epistaxis, prolapso rectal, laceración del frenillo lingual, y también podemos identificar complicaciones más graves, pero más infrecuentes, como hernias umbilicales o inguinales, ruptura diafragmática, hemorragia subaracnoidea. Una vez que tenemos la sospecha clínica por la característica tos del coqueluche, se debe establecer el diagnóstico microbiológico, el que incluye la detección y confirmación de la bacteria en secreciones respiratorias, obteniéndose una muestra a través de aspirado nasofaringio. Tenemos que habitualmente se realiza la técnica de inmunofluorescencia directa o técnica de PCR, de reacción en cadena en polimerasa. Además, a los pacientes se les complementa el estudio con exámenes tipo hemograma, porque, como mencionábamos previamente, la toxina pertussis aumenta los leucocitos produciendo hiperleucocitosis. Y esto ocurre principalmente a partir de la segunda semana y tienen cifras sobre 20.000 glóbulos blancos. Otros exámenes que se podrían realizar son radiografía de tórax para descartar sobre infección bacteriana o viral que pudiese ser frecuente en la evolución del coqueluche, y ecocardiograma Doppler para descartar la hipertensión pulmonar, siendo esta una complicación frecuente y común de presentarse en los pacientes con coqueluche grave. El tratamiento del coqueluche incluye el uso de antimicrobianos de la familia de los macrólidos y hospitalización siempre en los menores de 3 meses. La hospitalización en el resto de las edades depende de los requerimientos adicionales de oxígeno u otras complicaciones que los pacientes pudiesen presentar. Dentro de la familia de los macrólidos, los utilizados para el tratamiento de coqueluche son acitromicina, eritromicina y claritromicina. Los resultados que se han visto en investigaciones es que acortan el periodo sintomático, y desde el punto de vista epidemiológico, la eritromicina elimina la bacteria dentro de los primeros 5 días de iniciada la terapia, acortando también el periodo de contagio. Los cuidados durante la hospitalización dependen de la condición clínica del paciente, pudiendo en algunos casos necesitar oxígeno suplementario de manera continua o solo apoyo de oxígeno durante los accesos de tos. En la mayoría de los casos, además, los pacientes presentan complicaciones para alimentarse, puesto que los accesos de tos tan repetidos y agobiantes implican una dificultad para deglutir o presentan vómitos de manera frecuente. Por lo tanto, el paciente pudiese llegar a requerir una alimentación lento fraccionada o incluso la administración de alimentación por sonda nasogástrica. Igualmente, durante la hospitalización es importante el seguimiento del hemograma para descartar complicaciones graves como la hiperleucocitosis y todo lo que ella trae de la mano. Dado que el coqueluche es una enfermedad altamente contagiosa, está estipulado el tratamiento de los contactos estrechos, considerándose que el 90% de los contactos estrechos susceptibles pudiesen infectarse, por lo que la profilaxis es fundamental, no siendo necesario en todos los casos la toma de controles o de exámenes microbiológicos que identifiquen la bacteria, sino que solamente la comprobación de contacto estrecho. La quimioprofilaxis de los contactos se realiza a quienes tienen un riesgo de evolucionar con coqueluche grave. Entre este grupo encontramos a los niños menores de 1 año, independiente de su estado de vacunación, o los niños menores de 2 años con esquema de vacunación incompleto para la vacuna correspondiente al coqueluche. Debe ser administrado el tratamiento a la brevedad utilizando la misma indicación de medicamentos antimicrobianos previamente señalada. Por último, es importante mencionar que en la actualidad existe o está incorporado la vacuna contra el coqueluche en el esquema nacional de inmunizaciones.
encontrándose una inmunidad que se va ganando de manera gradual, repitiendo la dosis de la vacuna DTP que protege conjuntamente contra difteria, tétanos y bordetella pertussis, siendo administrada a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzo a los 18 meses. Y nuevamente se refuerza, pero con una dosis de DTP acelular en primero y octavo básico. Además, se incluye en este esquema de vacunación a las embarazadas desde las 28 semanas con DTPA, con la estrategia de vacunación en capullo. Para más dudas o consultas, revisar material complementario. Muchas gracias.